de la mano de las pelotas, ya estamos de vuelta en este nuevo bloque con Paula Rodríguez Torreani, que nos va a hablar del Día Internacional de la Juventud. ¿Qué es el Día Internacional de la Juventud? ¿Cómo se festeja? ¿Por qué? Buenas noches, Paula. Buenas noches, Julián, y para todos. Así es, el 12 de agosto, desde el año 2009, la ONU dispuso esta fecha para conmemorar lo que es el Día Internacional de la Juventud. Un día para pensar, para reflexionar en todo lo que son las políticas públicas que se destinan a los jóvenes, en la participación ciudadana justamente que se busca fomentar a través de distintas prácticas políticas, concientizaciones, charlas. Y la ONU dispuso justamente este día para que se realicen este tipo de actividades. Acá, por ejemplo, ¿qué se hace? ¿Hay así como políticas, programas, desarrollos para jóvenes que no sean específicamente, que se critica mucho, pero hay muchos planes, subsidios, hay actividades que no tengan que ver con esa inserción social y sí con el desarrollo de la juventud propiamente? Con el desarrollo de la juventud, lo que más se hace desde el Estado, justamente desde el Estado provincial, son distintas charlas y concientizaciones que se brindan en los colegios. La Ley Provincial de Educación dispone de lo que es la educación sexual integral en las escuelas, y esta es solo una de las acciones. También desde la Dirección de Educación para la Salud, la Dirección de Adolescencia, se busca la concientización y charlar justamente con los jóvenes a través de talleres, a través de charlas que se hacen directamente desde las escuelas. Siempre se vincula el ámbito escolar con lo que es el ámbito de la juventud, porque bueno, en la escuela es lo que abarca más a los jóvenes. ¿Qué otras actividades se hacen? Sí, el tema del empleo es muy importante. ¿Trabaja la juventud o no? Primero, antes de responder tu pregunta, hay que ver qué lugar tiene la juventud aquí en la Argentina. Hace, bueno, años atrás, décadas atrás, lo que era la juventud no tenía política, no tenía políticas públicas que abarquen lo que son las necesidades, fenómenos sociales que se registraron años atrás, como lo que fue el golpe de Estado, lo que fue el correntinazo, el cordobazo. En el 1999, ¿recordás, Julián, lo que fue ese? Sí, me considero un hijo de ese periodo, pasaba una etapa de juventud muy fuerte y me parece que eso forma, y ser protagonista de esas cosas hace muy bien. ¿Son protagonistas los jóvenes? Los jóvenes deben ser protagonistas del presente, deben involucrarse a través de la política, generar la transformación de nuestro país para que, bueno, todos tengamos un futuro más próspero. Y bueno, justamente esas son las políticas que buscan implementarse en este Día Internacional de la Juventud. Así en la investigación, digamos, hoy en día se ve a los jóvenes muy metidos en la cuestión digital, muy concentrados en lo que tiene que ver la participación de redes sociales y esas cosas. ¿También salen de la casa y participan en organizaciones, asociaciones y eso? Y con la revolución de las nuevas tecnologías, lo que hizo es que los jóvenes estén más conectados entre sí, no solamente entre sí, sino también en su realidad. Al tener acceso a las distintas herramientas tecnológicas, cada persona tenemos la posibilidad de saber qué sucede en nuestro barrio, qué sucede en nuestro colegio, qué sucede en nuestra ciudad, en el país, y así, digamos, participar de las distintas problemáticas que así suceden. Fomenta la participación en general, digamos, las redes. Fomenta la participación, y también, bueno, vale aclarar que la política, como bien te decía, hace unos años atrás no contemplaba lo que son las políticas estudiantiles, las políticas de lucha de los jóvenes, la inserción de los jóvenes en nuestra sociedad. Hace unos años, bueno, vemos que con distintos planes y programas del gobierno nacional, como el mayor presupuesto educativo, las becas del Bicentenario en las universidades. Que gusten o no gusten, son realidades, digamos, más allá de que por ahí parezca que está diciendo el gobierno nacional, es una realidad. En el último tiempo crecieron estos programas. Crecieron estos programas para fomentar lo que es la educación, la integración de los jóvenes, el programa Progresar, Procrear, Conectar Igualdad, lo que bien decíamos, el tema de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, hacen que se integre, se busque integrar lo que son las políticas para los jóvenes y adolescentes. Te cuento un dato muy interesante también. Sí. La Organización de las Naciones Unidas dispone que la juventud abarca desde los 10 a los 24 años. Un dato muy interesante. Por supuesto, porque siempre uno se pregunta cuándo uno es joven, cuándo deja de ser joven. Y bueno, Julián, hablando un poco más de las estadísticas,
A pesar de estos programas, igual la inserción laboral en los jóvenes sigue siendo muy baja. Una encuesta del Centro de Implementación de las Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento determinó que solo en la provincia de Buenos Aires el 15% de los jóvenes que son considerados esta franja que te decía de los 15 a los 24 años no estudian ni trabajan. Hay que sacar el estigma de creer que los jóvenes no estudian ni trabajan por caer por ahí en las drogas, por ahí caer en distintas prácticas que no hacen, digamos, al desarrollo de la juventud. ¿Esto sabes en qué se aumentan las estadísticas? En las madres solteras, madres que, bueno, por las vicisitudes de la vida tuvieron que afrontar la maternidad, y esto hace que las mujeres abandonen el colegio, sean jefas de hogar, se ocupen de tareas domésticas y que no tengan la posibilidad de acceder ni al trabajo ni a la educación. Impactos de la propia vulnerabilidad social de la que vienen y que hace que muchas veces no puedan seguir desarrollando porque tienen condicionamientos que hacen que no puedan desarrollar una vida universitaria o terciaria como sería el ideal, digamos. Por eso es importante que el Estado en estos casos acompañe y que se desarrollen políticas en ese sentido, que haya integración desde las direcciones de juventud. Por ejemplo, acá en la provincia hay, a nivel nacional hay, en el municipio hay, se hacen trabajos interesantes en este sentido y uno a veces no lo ve porque está en otras zonas donde no existe la vulnerabilidad y esa cobertura no es necesaria, pero sí existe. Bueno, Julián, hablando también un poco más de los números, el 75% de estas mujeres que están obligadas a abandonar la escolaridad tienen entre 15 y 19 años, son jefas de hogar y sobre todo están en situación de vulnerabilidad, de pobreza, viven en hacinamientos. Las políticas públicas, desde mi opinión, tienen que apuntar, creería, a contemplar a estas mujeres, a ver cómo se puede realizar los distintos tipos de concientización, la familia también integrarse a lo que es el desarrollo de la vida del joven y así, formar una sociedad más justa para todos. Muy bien. Como bien estábamos conversando, tenemos unas placas, estábamos hablando de justamente los programas que se implementan desde el Estado Nacional, un nuevo programa, el Plan Pro Emplear, que asiste a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y adultos desempleados. Esto es muy interesante, Julián, porque el Estado brinda 600 pesos por mes a quienes no tienen trabajo y si esos jóvenes llegan a conseguir un trabajo, la empresa que se declara en crisis justamente, se le brinda un subsidio de 2.000 pesos por 6 meses. Si esa empresa o fábrica decide emplear a ese joven, el Estado elevará a 2.700 pesos para completar el sueldo básico. Esto fomenta que se declare los trabajadores jóvenes, que muchas veces es muy difícil encontrar trabajo cuando sos muy joven, porque ¿qué te piden en cualquier trabajo? Y lo que uno siempre quiere llenar en el currículum, la experiencia laboral. Y si uno es un joven que está empezando a trabajar, lo que menos tiene es experiencia. Y de eso se agarran muchas empresas para no blanquear y sostener los trabajos. Por eso es muy bueno que se subvencione desde el Estado a los empresarios, cuando muchas veces se dice que solo se subvenciona a algunos sectores que no trabajan. Esto subsidia el trabajo. Así es, subsidio a las empresas que se declaren en crisis, pero más que nada abarca lo que son las pymes. Las pymes son las pequeñas empresas que buscan el crecimiento, digamos, y cerca de 300.000 empresas en el país van a contar con este beneficio del Proemplear. Vamos a ir a un breve corte, Paula, y vamos a volver nuevamente ya con otras actividades que tienen que ver con los centros de actividades juveniles y algunas cuestiones que se desarrollan ya en instituciones escolares, las principales contenedoras de la juventud y su formación en los primeros años. Ya venimos.